Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a resolver un examen. Es de la prueba para la obtención del título de graduado en educación secundaria de la Comunidad Autónoma de Galicia. Este examen que vamos a resolver pertenece al ámbito científico-tecnológico y es de la parte de ciencias y tecnología. La convocatoria es la de septiembre de 2020. Realmente he dicho que vamos a resolver un examen, pero no es del todo exacto. Lo que vamos a hacer es resolver la parte del examen de ciencias y tecnología del examen global del ámbito científico-tecnológico. Toma lápiz y papel y trabaja tomando apuntes, como si estuvieras en una clase presencial. No sos un alumno pasivo como el espectador de una película, sino un alumno activo. El ejercicio dice lo siguiente. ¿Cuál de las siguientes magnitudes es una magnitud fundamental? La intensidad luminosa es una de las magnitudes fundamentales. Su unidad en el sistema internacional es la candela. Ahí tenéis una tabla en la cual podéis ver la magnitud y su unidad. Ahí están las 7 magnitudes fundamentales del sistema internacional de unidades. Marcamos la respuesta correcta, claro. La opción correcta es la B, la intensidad luminosa, tal como habíamos dicho. El ejercicio dice lo siguiente. Un dado de plata de 1 centímetro de lado tiene una densidad de 10,49 gramos por centímetro cúbico. En el sistema internacional de unidades, esta densidad será de... Nos dan ahí 4 opciones cómo van a hacer a lo largo de todo el examen. Comento lo siguiente antes de comenzar a resolver el ejercicio y me parece muy interesante. Se podría contestar directamente la opción A de forma directa, pues es la única en la cual la densidad está expresada en unidades del sistema internacional. Debemos tener en cuenta que las unidades del sistema internacional para la densidad son kilogramo dividido entre metro cúbico, justo lo que hay en la opción A. El resto de unidades que marcan en las opciones B, C y D no pertenecen a las unidades del sistema internacional. Por lo tanto, ya podría contestar la opción A, pero con fines pedagógicos voy a explicar cómo hacer el cambio de unidades, que es una parte muy importante en este tipo de ejercicios y de exámenes. Lo vamos a hacer mediante un factor de conversión doble. Mirad, coloco la densidad expresada en gramo por centímetro cúbico. Y el primer factor es ese que tenéis en pantalla. Vamos a transformar los centímetros cúbicos en metros cúbicos. ¿Cómo? Con ese factor. En el denominador ponemos 1 metro cúbico y en el numerador 10 elevado a 6 centímetros cúbicos. Tened en cuenta que en la densidad, en el denominador están los centímetros cúbicos. Por lo tanto, para cancelarlo tengo que poner los centímetros cúbicos en el numerador. Y recordad que siempre le ponemos el 1 a la unidad más grande y ponemos la equivalencia en la unidad pequeña. En este caso hay que acordarse que 1 metro cúbico equivalen a 1.000.000 de centímetros cúbicos. Pero para no escribir 1.000.000 así a lo largo ponemos el número en notación científica, es decir, 10 elevado a 6. Por otro lado, para transformar los gramos en kilogramos debemos utilizar el factor de conversión que acabo de poner en la pantalla. 1 kilogramo equivale a 1.000 gramos, expresado en notación científica 10 elevado a 3 gramos. Simplificamos los centímetros cúbicos y los gramos, obteniendo la unidad deseada, kilogramo partido metro cúbico. Operamos y, como podéis ver, al multiplicar 10,49 por 1.000.000 y dividir entre 1.000, eso es lo mismo que multiplicar por 1.000, obteniendo el valor de la densidad de la plata expresada en unidades del sistema internacional, 10.490 kilogramos por metro cúbico, tal como habíamos predicho. La opción correcta, por lo tanto, es la A. El ejercicio dice lo siguiente. Un coche SUV de 550 caballos tiene una aceleración de 4 metros por segundo cuadrado. Si inicialmente está parado, ¿cuánto tiempo tardará en alcanzar la velocidad de 108 km por hora? Nos dan 4 opciones y, como podéis ver, hay 2 que son disparatadas, que son la B y la C, ya que es demasiado tiempo. Pero entre la A y la D tenemos que hacer el cálculo, no estamos seguros. Mediante un factor de conversión se calcula la velocidad en metros partidos segundo. Colocamos los 108 km por hora y, al igual que hemos hecho en el ejercicio anterior, debemos utilizar un doble factor de conversión. Debemos transformar los kilómetros en metros y las horas en segundos. Comenzamos con los kilómetros.
En este caso, el factor es el que tenéis en pantalla. 1 kilómetro equivale a 1000 metros. El kilómetro se debe poner en el denominador, puesto que la unidad original está en el numerador. Recordad también que el 1 siempre en la unidad grande y el factor en la pequeña. Por eso escribo 1 kilómetro, 1000 metros. Por otro lado, una hora equivale a 3600 segundos. Mirad, como la hora en la unidad original está en el denominador, en el factor coloco la hora en el numerador, para luego poder cancelar las unidades. Simplificamos los kilómetros y las horas tal como veis en pantalla. Y al multiplicar 108 por 1000 y dividir entre 3600, obtenemos el resultado, 30 metros por segundo. El movimiento es acelerado. Por lo tanto, el tiempo debo calcularlo mediante la fórmula velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Se despeja el tiempo quedando tiempo igual a velocidad menos velocidad inicial dividido aceleración. No dejéis de hacer esto en vuestra libreta, no os conforméis con verme a mí, ya que verme a mí es muy fácil y muy cómodo. Tenéis que ir haciendo los ejercicios por vosotros mismos, asegurándoos de que entendéis lo que estamos haciendo en cada paso. Se sustituyen los datos del enunciado, quedando t igual a 30, que es la velocidad final, menos 0, que es la velocidad inicial, dividido entre 4. El tiempo, como podéis ver, es 7,5 segundos. Y por lo tanto, ya podemos completar la opción correcta, que es la opción D. El ejercicio dice lo siguiente. Observe las gráficas posición frente al tiempo y velocidad frente al tiempo de las figuras A y B respectivamente y señale la afirmación correcta. Muy bien, ahí tenemos en la parte de abajo izquierda las gráficas. Podéis ver que tenemos dos gráficas, espacio frente a tiempo y velocidad frente a tiempo. ¿Qué observamos en ellas antes de contestar? Bueno, mirad, en la primera gráfica observamos que el móvil, el objeto que se está moviendo, se aleja del origen. Hay una aceleración, porque si el movimiento fuera a velocidad constante, tendríamos una línea recta. Observamos que a los 10 segundos el objeto ha regresado a la posición inicial. Bien, en la gráfica B lo que observamos es que el objeto cada vez va más lento. Inicialmente parte con una velocidad que no sabemos cuál es, pero poco a poco va frenando, hasta que a mitad del recorrido se detiene. A continuación, comienza a describir un movimiento en sentido opuesto al inicial, es decir, el objeto se ha detenido, pero ahora está regresando, tiene una velocidad negativa. Explicado eso, ya podemos justificar que la opción B es la correcta. Ambas gráficas podrían describir el mismo movimiento. Claro, esto es como pongo yo ahí en el enunciado para dejarlo un poquito más claro, pero ya lo he explicado antes. La gráfica A nos indica que el movimiento es acelerado. La forma curva de la gráfica es la que nos lo indica, mientras que el gráfico B nos indica que es acelerado pero que tiene una aceleración negativa. De hecho, se observa que en ambas gráficas la aceleración es negativa, parábola invertida en la gráfica A y pendiente negativa en la gráfica B. Espero que con todas estas cositas que os he explicado os haya sido más fácil entender la contestación que he dado a la pregunta. El ejercicio dice lo siguiente. Sujetamos un resorte, que es un muelle, de 20 centímetros de longitud verticalmente. Al colgarle una carga de 50 newton, observamos que se estira hasta alcanzar una longitud de 25 centímetros. Cogemos ese mismo resorte y lo ponemos sobre una mesa horizontal. ¿Qué fuerza tendremos que realizar para estirarlo hasta una longitud de 31 centímetros? Nos dan 4 opciones y vamos a ver cuál es la correcta. Se calcula la constante del muelle utilizando la ley de Hooke. Importantísima ley en este tipo de exámenes. Fuerza igual a constante elástica del muelle por longitud final del muelle menos longitud inicial. Despejamos la constante elástica del muelle como tenéis en pantalla. Constante elástica de muelle igual a fuerza elástica dividido longitud final menos longitud inicial. Y sustituimos los datos. Recordamos que la longitud la debemos expresar en metros, dividiendo entre 100 los centímetros. Por eso en el denominador escribo 0,25 menos 0,20. Operamos y nos queda que la constante del muelle es de 1000 newton por metro. Calculo la fuerza que debemos hacer ahora en la mesa horizontal, utilizando la misma ley de Hooke. Sustituyo y ahora debo tener en cuenta que la constante del muelle es 1000 newton partido metro y que la longitud final es 0,31 metros.
opero y obtengo el resultado que veis en pantalla, 110 newton. Ya podemos decir que la opción correcta es la A. El ejercicio dice lo siguiente. ¿Cuál de las siguientes figuras representa correctamente la fuerza o fuerzas que actúan sobre un cuerpo lanzado verticalmente hacia arriba y que ya fue soltado? Es decir, el típico lanzamiento, por ejemplo, podemos coger una pelota y lanzarla. ¿Qué fuerza actúa sobre la pelota? Pues bueno, como os imaginaréis, la única fuerza que actúa es la de la gravedad. Por eso la pelota va frenando y luego cae. Por lo tanto, la opción correcta es la C, la que representa la figura 3. El ejercicio dice lo siguiente. Un coche de 1500 kilos coge una curva sin peralte de radio 300 metros. Si el coeficiente de rozamiento entre las ruedas y el asfalto es de 0,14, determine la velocidad máxima aproximada a la que el coche puede tomar la curva sin deslizarse. La gravedad es 9,8 metros por segundo cuadrado. Nos dan 4 posibles respuestas en kilómetros por hora. La velocidad máxima a la que puede tomar la curva es aquella en la cual se igualan la fuerza de rozamiento y la fuerza centrípeta. En este caso, escribiríamos fuerza de rozamiento igual a fuerza centrípeta, mu por la normal, que es la fuerza de rozamiento, igual a masa por aceleración centrípeta. La normal es igual al peso del cuerpo, masa por gravedad, obteniendo mu, coeficiente de rozamiento, por masa por gravedad, igual a masa del vehículo por velocidad al cuadrado partido el radio. Se simplifica la masa del vehículo y se despeja la velocidad, que sería igual a la raíz cuadrada del coeficiente de rozamiento por la gravedad por el radio. Ya sé que he ido un poco rápido en este despeje. Tenéis que intentarlo vosotros y ver si sois capaces de llegar a la misma ecuación que yo he llegado. Sustituimos los datos que nos da el enunciado y obtenemos el valor de la velocidad expresada en metros partido por segundo. La velocidad máxima a la que puede dar el coche esa curva de 300 metros de radio es 20,29 metros por segundo. Pero claro, en el enunciado nos dan las velocidades expresadas en kilómetros por hora. No os confundáis, no sea que vayáis a contestar la opción C. Cuidado, debemos hacer un factor de conversión para transformar esa velocidad expresada en metros por segundo en kilómetros por hora. Como siempre, en este caso, doble factor de conversión. Por un lado, un kilómetro equivale a 1000 metros y por otro lado, una hora a 3600 segundos. En este caso, hay que tener cuidado el orden en el que colocamos los factores, porque la podemos liar. Los metros ahora están en el numerador, los tenemos que poner en el factor en el denominador. Por eso escribo que un kilómetro equivale a 1000 metros, poniendo el kilómetro en el numerador y los 1000 metros en el denominador. Lo mismo ocurre con el tiempo. Como el segundo está en el denominador, debo colocar los 3600 segundos en el numerador y la hora en el denominador. Simplificamos y operamos, obteniendo la velocidad aproximada. 20,29 metros por segundo equivalen aproximadamente a 73 kilómetros por hora. Y ahora sí, ya podemos dar la respuesta correcta, que es la opción A. El ejercicio dice lo siguiente. En una máquina de vapor necesitamos calentar el líquido suministrando un calor de 49.000 julios para poder elevar una masa de 1500 kilos hasta una altura de 2 metros. ¿Cuál será el rendimiento de esta máquina? Debemos utilizar la gravedad como 9,8 metros por segundo cuadrado. Nos da 4 posibles respuestas. Se calcula la energía potencial que hay que comunicar a la masa para elevarla 2 metros de altura. La energía potencial es la masa por la gravedad por la altura. Sustituimos los datos, quedando 1500 por 9,8 por 2. De manera que podemos decir que la energía potencial que le tenemos que comunicar a esa masa es de 29.400 julios. Como hemos gastado 49.000 julios, vamos a calcular el rendimiento. El rendimiento será la energía potencial, que es la que le vamos a comunicar a la masa, dividido el calor, que es la energía que hemos gastado. Y vamos a multiplicar por 100, puesto que vamos a expresar el rendimiento en porcentaje. Hacemos la operación 29.400 dividido entre 49.000 por 100 y me queda el resultado que veis en pantalla, 60%. Podemos dar ya respuesta a esta cuestión. La opción correcta es la C. El ejercicio dice lo siguiente. Un bit es
Nos dan 4 definiciones. Simplemente hay que poner la correcta. La opción correcta es la D. Es la unidad mínima de información almacenada en la memoria de un ordenador. El ejercicio 10 dice lo siguiente. ¿Cuál de los siguientes elementos de un ordenador no es hardware? Bueno, nos dan 4 opciones y directamente contestamos que la opción correcta es la B. Recordamos que un sistema operativo es software, no hardware. El hardware es la parte física del ordenador, microprocesador, placa base o fuente de alimentación. El ejercicio dice lo siguiente. Las empuñaduras de una carretilla están a 2 metros de la rueda. Si tiramos de ellas hacia arriba con una fuerza de 40 Newton, ¿qué peso podremos levantar? Vamos a resolver este ejercicio del cual nos dan 4 opciones. Aquí hay que tener cuidado. En este caso ocurrió una cosa, y es que faltan datos para resolver el ejercicio. Es curioso, pero sí, así es la vida. A veces pasa esto en los exámenes, hay erratas y en este ejercicio no nos dan datos para resolver el ejercicio. Lo siento, es lo que hay. Yo de todas maneras voy a explicar cómo hay que hacerlo. La carretilla es una palanca de segundo género. Tiene su punto de apoyo en el eje de la rueda. La potencia se aplica en los brazos por donde se sujeta y la resistencia está en la caja donde se coloca la carga. Aquí tendríamos un esquema de la situación del problema que nos proponen. ¿Cuál es la dificultad, por lo tanto, en este ejercicio? Pues la dificultad está en que no nos dan los datos suficientes, como vais a ver ahora. La fórmula que habría que utilizar es la que veis en pantalla. La fuerza con la que tiramos hacia arriba de la carretilla por 2 metros, que es la distancia que hay desde la palanca hasta el eje, tendría que ser igual a la resistencia, es decir, la fuerza que queremos levantar, por X, que es la distancia que hay desde el punto donde está la masa que queremos levantar a la rueda. Claro, ¿qué pasa? Que no nos han dado esa distancia, por lo tanto no podemos resolver el ejercicio. Si nos la dieran, podríamos hacerlo. Como se puede ver, falta un dato y no podemos completarlo. De hecho, así lo indican en el propio examen. Y así lo indico yo aquí. ¿Podría inventarme un dato? Podría, pero ¿para qué? Simplemente os dejo la fórmula para que veáis cómo habría que hacerlo. El ejercicio dice lo siguiente. ¿Qué son los compuestos binarios? Esta pregunta ya la he visto yo en algún que otro examen de Galicia. Pues lo dicho, la opción correcta, la D, la larga. Son moléculas formadas por 2 elementos diferentes. Entre ellos están los óxidos, los hidruros y las sales binarias. Hay que decir que hay muchos compuestos binarios que, estrictamente hablando, no son moléculas, ya que muchos compuestos iónicos, como el cloruro de sodio, no forman una molécula. Con lo cual, hablar de moléculas aquí no es del todo correcto. Pero bueno, estamos en un examen de graduado de eso, con lo cual tampoco nos vamos a poner tiquismiquis. Pero hoy en día, si cogéis libros de tercero de eso, donde esté explicada esta parte, veréis que no les llaman moléculas de forma general a los compuestos iónicos. El ejercicio dice lo siguiente. El proceso por el cual se extrae la sal del agua del mar en una salina se denomina, se denomina cristalización. Por lo tanto, la opción correcta es la D. Ahí os dejo una imagen de sal cristalizando. Solo que esto no es una salina, es un pequeño vasito en el cual hay agua que se ha ido evaporando y poco a poco la sal va cristalizando conforme disminuye la cantidad de agua. Cuando todo el agua se evapora, pues ya la sal ha cristalizado. ¿Cuál de las siguientes hipótesis no corresponde al modelo cinético molecular? Bueno, pues la hipótesis que no corresponde al modelo cinético molecular es aquella que dice que las partículas ni se crean ni se destruyen, solo se transforman. ¿Y por qué puedo afirmar esto? Pues porque el modelo cinético molecular se basa en los 2 postulados que he puesto en pantalla. La materia es discontinua, es decir, está formada por un gran número de partículas separadas entre sí, y estas partículas materiales se encuentran en constante movimiento, debido a 2 clases de fuerzas, de cohesión y de repulsión. La única opción, por lo tanto, que no se ajusta a estos 2 postulados fundamentales es la B, y es lo que vamos a contestar. El ejercicio dice lo siguiente. ¿Cuál es el símbolo químico del isótopo del átomo de cobre que posee 29 electrones y 34 neutrones? En este caso, vamos a decir lo siguiente. El número de electrones es igual al de protones, puesto que el átomo es neutro. Por lo tanto, el átomo de cobre tendrá Z igual a 29. Muy bien. Ya solo son posibles, por lo tanto, las respuestas C y D. El número másico A es la suma del número de protones y neutrones.
Al hacer la suma podéis ver que el número másico es 63. De manera que ahora podemos decir ya directamente que la opción correcta es la C. El cobre, este isótopo que nos han puesto, tiene 29 protones y un número másico de 63. El ejercicio dice lo siguiente. El cloro es un elemento que tiene de número atómico 17. ¿Cuántos electrones comparten los átomos de cloro para formar la molécula de gas cloro? Este ejercicio tiene su complicación. Vamos a explicar un poquito. La capa de valencia se completa con 18 electrones en el caso del cloro. Por lo tanto, a cada átomo de cloro le falta un electrón para completar dicha de valencia. Por ello, se comparten 2 electrones, uno por cada átomo de cloro. De manera que diremos que la opción correcta es la C. El ejercicio dice lo siguiente. Este símbolo, cuadrado naranja con una cruz en negro, en el etiquetado del recipiente que contiene un compuesto químico, nos indica que el producto es... Bueno, pues el producto es irritante. La opción correcta es la D. El ejercicio dice lo siguiente. Ajuste la siguiente reacción química e indique cuál de las siguientes respuestas es correcta. Nos dan 4 respuestas y para poder contestar debemos ajustar la ecuación química. Se ajusta primero el átomo de hidrógeno porque es el único átomo que está solo en un compuesto en los reactivos y los productos. Y así, básicamente, tendremos ya el hidrógeno ajustado poniendo un 2 delante del ácido nítrico, que es el HNO3. Se ajusta a continuación el átomo de nitrógeno. Debemos poner 3 delante del dióxido de nitrógeno, ya que en los productos, como podéis contar, hay 3 átomos de nitrógeno. El átomo de oxígeno, si hacéis el recuento, ya está ajustado, ya que hay 7 átomos de oxígeno tanto en los reactivos como en los productos. Por lo tanto, una vez ajustada la ecuación química, podemos decir que la opción correcta es la que marcamos en pantalla. Un mol de agua reacciona con 3 moles de dióxido de nitrógeno para dar un mol de óxido de nitrógeno y 2 moles de ácido nítrico. La opción correcta, por lo tanto, es la B. El ejercicio dice lo siguiente. Queremos preparar en el laboratorio una disolución de 4 gramos por litro de hidróxido de sodio con agua. ¿Cuántos moles de hidróxido de sodio, NaOH, debemos añadir a 1 litro de agua para obtener una disolución con esta concentración? Nos dan las masas atómicas del sodio, del oxígeno y del hidrógeno. Y 4 opciones, por supuesto. Se necesitan 4 gramos de hidróxido de sodio en 1 litro de agua. Se calculan los moles que contienen los 4 gramos de hidróxido de sodio. Para ello, en primer lugar, debemos calcular la masa molecular del hidróxido de sodio. Se calcula tal como está en pantalla, sumando las masas atómicas de sodio, oxígeno e hidrógeno, ya que hay un átomo de cada tipo. Hacemos la suma y obtenemos el resultado, 40 gramos por mol. A continuación se calculan los moles de hidróxido de sodio utilizando la fórmula habitual, número de moles igual a masa dividido masa molecular. En este caso, 4 entre 40 nos queda 0,1 mol de hidróxido de sodio. Ya podemos dar la respuesta correcta, que es la opción D. El ejercicio dice lo siguiente. ¿Qué volumen aproximado de gas CO2 se desprende a la atmósfera en la combustión de 60 gramos de carbono si lo realizamos en condiciones normales? 0 grados centígrados y una atmósfera de presión. Nos dan datos, constante de los gases ideales y las masas atómicas de carbono y oxígeno. Y 4 posibles soluciones. Vamos a calcular en primer lugar los moles de carbono, ya que dice que tenemos 60 gramos de carbono. Utilizamos la fórmula habitual, masa dividido masa atómica, 60 entre 12 igual a 5 moles de carbono. A continuación se escribe la reacción de combustión del carbono. Carbono más oxígeno da CO2. Ya está ajustada. La reacción es mol a mol, es decir, por cada mol de carbono se produce un mol de dióxido de carbono. Por ello, a partir de 5 moles de carbono se producen 5 moles de CO2. Un mol de gas ideal sabemos que ocupa 22,4 litros si lo medimos en condiciones normales. Por lo tanto, basta con multiplicar 5 por 22,4 y obtener el resultado final, 112 litros. La opción correcta, por lo tanto, es la D. Claro, os estaréis preguntando, oye Ángel, ¿no has usado la R? Es verdad, he hecho un truquito. Yo me sé de memoria que un mol de gas ideal en condiciones normales ocupa 22,4 litros y vosotros también debéis saberlo. En caso de que no lo sepáis, deberíais utilizar la fórmula de los gases ideales. P por V igual a N por R por T. Sustituir la presión, una atmósfera,
R 0,082, los 5 moles, y la temperatura deberéis expresarla en Kelvin, 273 Kelvin. Despejando el volumen obtendríais los 112 litros. Pero me parece más interesante que sepáis que en condiciones normales un mol ocupa 22,4 litros. Es un dato que se puede utilizar. Y yo lo he hecho. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Como veis estoy un poco afónico, pero aún así he grabado el vídeo. Espero que os haya servido y sido útil para resolver las dudas que pudierais tener. Ya sabéis que si queréis seguir recibiendo más vídeos como este, podéis suscribiros al canal y activar la campanita. Y os agradecería que le dejarais un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido como este. Y ahora voy a descansar un poquito, que tengo que recuperar la voz para dar clase esta tarde, que estoy con una afonía que no veas. Y bueno, lo dicho, muchísimas gracias por vuestra atención. Y nos vemos en el siguiente vídeo.